Me desperté ese día antes de lo habitual. La luz del sol apenas lograba colarse entre las pesadas cortinas de encaje que cubrían la ventana de la habitación, y todo parecía tan frágil, como si el mundo estuviera a punto de quebrarse con un simple suspiro. Había una tensión invisible en el aire, una que me oprimía el pecho sin que pudiera hacer nada para aliviarla. Sabía que la conversación con mi suegra sería difícil, pero jamás imaginé que se convertiría en una tragedia que marcaría un antes y un después en nuestra vida. Mi marido, Álvaro, estaba sentado junto a la ventana, fumando sin pronunciar palabra. Su rostro reflejaba un cansancio profundo, con ojeras que delataban noches enteras sin dormir. Sus ojos, rojos y vidriosos, parecían aceptar una sentencia que nosotros aún no habíamos pronunciado. En el sofá, nuestro pequeño, Mateo, dormía plácidamente, abrazando su osito de peluche favorito como si ese muñeco fuera su escudo contra cualquier tormenta. Intenté sonreírle al verlo, para que al despertar no percibiera la angustia que me ahogaba por dentro. Pero la verdad es que mi corazón estaba encogido, apretado en un puño invisible. Cuando mi suegra, doña Carmen, nos llamó al salón, su postura era la de una jueza implacable. Se había plantado en el umbral de la puerta, con los brazos cruzados y los labios apretados en una línea rígida. Su mirada fría y dura no dejaba lugar a dudas. Estábamos en falta, y ella no lo iba a permitir pasar por alto. Intenté encontrar algún atisbo de ternura en su expresión, pero no había ni un ápice de calor en sus ojos. Álvaro trató de romper el hielo con paciencia y dulzura, diciendo que la situación era temporal, que estábamos buscando una solución, que cada día él salía a buscar trabajo y que solo necesitábamos un poco más de tiempo. Pero ella no quiso escuchar razones. Su voz, afilada como un cuchillo, cortó cualquier intento de diálogo. Llevaba un mes esperando que cumpliéramos la promesa de encontrar una vivienda, y según ella, solo nos dedicábamos a vivir a su costa. Sin mover un dedo, sentí que el mundo se me venía abajo. Quise defendernos, contarle cómo Álvaro se desgastaba buscando empleo, como yo estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para poner comida en la mesa, pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. No quería parecer ingrata, porque a fin de cuentas, ella nos estaba dando un techo, aunque fuera a costa de nuestra dignidad. Mateo, ajeno a la tensión, se despertó y salió corriendo hacia ella, tirando de su mano con la inocencia que solo un niño puede tener. Le pidió que le dejara quedarse un poco más, que le gustaba estar allí. Esas palabras sonaron como un himno puro, una súplica sin malicia que esperaba ablandar el corazón de doña Carmen. Pero ella retiró la mano con frialdad y dijo que no, que era mejor que viviéramos con nuestros padres, que ese era nuestro lugar. Vi como una sombra cruzó el rostro de Álvaro. Cerró los puños con fuerza, conteniendo un grito que yo sabía que moría en sus entrañas. Se acercó a nuestro hijo, lo levantó en brazos y con voz firme anunció que era hora de recoger nuestras cosas. Fui a la habitación donde guardábamos nuestras pocas pertenencias, un par de maletas con ropa, algunas de las pocas libros que teníamos, los juguetes de Mateo. Todo nuestro mundo se reducía a ese rincón pequeño y desordenado. Mientras recogía en silencio, sentía que las lágrimas quemaban mis ojos, aunque trataba de no dejar que se escaparan. Mateo, con su mirada curiosa, me preguntaba a dónde íbamos, si volveríamos a la casa de su abuela. Yo solo acariciaba su cabello y le aseguraba que todo estaría bien, que juntos podríamos con cualquier adversidad. Al salir, doña Carmen nos esperaba en la puerta, como si quisiera ver cómo nos marchábamos para no tener que enfrentarse a nosotros. Su rostro era una máscara impenetrable, y sus palabras duras como el frío invierno de Castilla. Podíamos vivir donde quisiéramos, pero no en su casa. Estaba cansada, quise preguntarle si acaso no extrañaba a su nieto, si no le dolía ver a su hijo así, pero entendí que era inútil. Había cerrado su corazón, y no había llave capaz de abrirlo. Álvaro la miró con una mezcla de tristeza y dignidad, y le agradeció por habernos acogido, aunque fuera por un tiempo. Esa frase, simple y breve, me partió el alma. Sabía que él contenía un torrente de emociones, que le costaba no dejarse llevar por la rabia y el dolor, pero prefería mantener la compostura por nosotros. La puerta se cerró tras nosotros con un golpe seco que resonó en mis oídos como el fin de un capítulo en nuestra vida, un capítulo marcado por la pérdida y la incertidumbre. Allí estábamos, en el rellano de la escalera, con nuestras maletas y el niño en brazos, sin un destino claro. Afuera hacía frío y el viento cortante se colaba entre los edificios antiguos de nuestro barrio en Alcalá de Henares. Álvaro apretó mi mano con fuerza,
como intentando transmitirme un poco de su coraje. Por primera vez en mucho tiempo, no vi a ese hombre confundido y derrotado que había visto junto a su madre. Vi a un guerrero que estaba dispuesto a luchar hasta el final. Bajamos las escaleras y salimos a la calle. La gente pasaba a nuestro lado, cada uno con sus propias preocupaciones, ajenos a nuestra desgracia. Sentí que la desesperación intentaba envolverme como una manta húmeda, pero me mantuve firme por Mateo. Él sonreía con una inocencia valiente, sosteniendo su juguete y repitiendo que todo saldría bien. Yo le devolví la sonrisa con lágrimas en los ojos. En ese momento entendí que no teníamos a nadie más que a nosotros mismos, y que esa era nuestra fortaleza. Pasó un mes. Al principio creí que el tiempo se arrastraría como el caracol más lento, pero los días se mezclaban en una rutina monótona y agotadora. La habitación que alquilamos era pequeña, húmeda, con olor a madera vieja y moho. Las paredes desprendían papel pintado descascarado, y en una esquina el techo mostraba manchas oscuras por la humedad. Cada mañana me despertaba con el sonido frío del agua corriendo por las tuberías. Intentaba hacer de aquel lugar un hogar, aunque fuera con poco. Colocaba una sábana limpia sobre la cama, ordenaba los juguetes de Mateo en un estante y trataba de crear un ambiente cálido. El dinero escaseaba. Álvaro salía temprano y regresaba tarde, agotado y frustrado por las negativas que recibía en cada empresa, obra o almacén que visitaba. A veces le pedían experiencia, otras veces antecedentes limpios que él no tenía, y casi siempre le decían que llamáramos más tarde, como si eso fuera a cambiar algo. Lo veía perder fuerzas a cada día que pasaba, pero nunca se quejaba. Solo en momentos de soledad, cuando pensaba que no lo miraba, se sentaba en el borde de la cama, escondía la cara entre las manos y exhalaba un suspiro profundo. Yo hacía lo que podía, lavaba para los vecinos, limpiaba escaleras, vendía la ropa de Mateo que ya le quedaba pequeña. Cada céntimo contaba, y yo me alegraba de poder aportar aunque fuera una pequeña ayuda. Aprendimos a vivir con austeridad. Los desayunos eran gachas de avena hechas con agua, el almuerzo una sopa sencilla con las verduras más baratas, y la cena, muchas veces, pan con un té. Pero me esforzaba para que Mateo no sintiera la pobreza, para que siguiera siendo un niño alegre que encontraba felicidad en las pequeñas cosas. Pasaba horas dibujando castillos imaginarios en hojas viejas, construyendo mundos de cartón y prometiéndonos a todos que ese sería nuestro nuevo hogar. Los vecinos nos miraban con mezcla de lástima y curiosidad. Una señora comentó con cierta sorna que por lo menos teníamos padres que nos ayudarían, como si eso resolviera todo. Yo solo asentí, sin contarles que doña Carmen no había llamado ni una sola vez para preguntar por su nieto, ni para saber si estábamos bien, si comíamos o si Mateo estaba sano. Al principio esperaba cada noche su llamada, revisaba el móvil con ansiedad, pero con el tiempo dejé de hacerlo. Parecía que no le importábamos. A veces sentía rabia, no solo por mí, sino por Álvaro, su único hijo, a quien ella había dado la espalda en nuestro peor momento. Muchas noches me costaba conciliar el sueño, reviviendo la escena de la puerta cerrada, el golpe seco que aún resonaba en mis oídos. Pero, en medio de ese dolor, nuestro vínculo se fortalecía. Álvaro volvía a casa, se sentaba con Mateo y conmigo, compartíamos la cena, hablábamos de planes y sueños, y él contaba anécdotas de su infancia en aquella misma casa que ahora parecía tan lejana. Mateo escuchaba con los ojos abiertos, soñando con perros y jardines en nuestra futura casa. Esos pequeños momentos me daban fuerza para seguir adelante, para no rendirme, a pesar de la pobreza y el desaliento. Una noche, mientras seleccionaba la ropa de Mateo para donar lo que ya no le valía, Álvaro entró con una chispa de esperanza en la mirada. Había conseguido una oferta para trabajar temporalmente en un almacén. No era mucho, pero era algo. Nos abrazamos con la certeza de que, a pesar de todo, éramos más fuertes de lo que imaginábamos. Los días pasaron, y parecía que la sombra de doña Carmen se había desvanecido para siempre. Pero entonces, una llamada inesperada rompió el silencio. Álvaro puso el móvil en altavoz y escuchamos su voz débil y apresurada. Había sufrido una caída, se había roto la pierna y no podía valerse por sí misma. No había nadie más que nosotros para ayudarla. El corazón me latía con fuerza, una mezcla de ira, miedo y compasión que me hacía temblar. Sabía que no podía dejarla sola, aunque todo en mí gritara que merecíamos ser olvidados. Preparé la bolsa con ropa y provisiones, y emprendimos el viaje hacia su casa al caer la noche. El autobús rebotaba en cada bache,
El aire se sentía pesado y Mateo no dejaba de La sombra que se cernió sobre nosotros llegó sin avisar, como un golpe seco que sacude el alma y deja el mundo patas arriba. Era una inquietud sutil al principio, un susurro apenas perceptible en medio de la rutina que habíamos logrado reconstruir. Pero conforme pasaban los días, esa sensación se volvió un nudo oscuro en el estómago que me impedía descansar. Doña Carmen había empezado a mostrar señales de cansancio más profundas, algo que no podía atribuir solo a la pierna rota o a la edad. La veía perderse en sus pensamientos, con la mirada fija en un punto invisible, como si buscara respuestas en un lugar donde no existían. Su voz se tornaba vacilante, y a veces, cuando nadie la miraba, sus manos temblaban con una fragilidad que me rompía el corazón. En una de esas tardes grises, mientras preparaba la merienda para Mateo, noté que la abuela no estaba en su silla habitual junto a la ventana. La busqué por toda la casa, y la encontré en un rincón del salón, mirando un viejo álbum de fotos que había sacado de un cajón polvoriento. Sus dedos recorrían las imágenes con una mezcla de nostalgia y tristeza. Me acerqué en silencio, tratando de no interrumpir ese momento de intimidad, pero no pude evitar sentir una punzada de curiosidad. Las fotografías mostraban a una mujer joven y radiante, rodeada de personas sonrientes que parecían felices y unidas. Vi a mi suegra con su cabello oscuro, peinado con esmero, y a un hombre que debía ser su esposo, con una mirada protectora y cálida. Me quedé observando aquella escena congelada en el tiempo, preguntándome qué había pasado para que todo se rompiera. De repente, doña Carmen levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los míos. No dijo nada, pero en su expresión había un mensaje claro. Había secretos enterrados en ese pasado que nadie había querido enfrentar. Sentí que, sin querer, había abierto una puerta que quizá era mejor dejar cerrada. Esa noche, mientras Álvaro y Mateo dormían, me quedé despierta pensando en todo lo que habíamos vivido. La batalla por sobrevivir, la lucha por mantenernos unidos, el perdón que habíamos encontrado en medio del dolor. Y sin embargo, algo me decía que la verdadera prueba aún estaba por llegar. Una llamada inesperada rompió la calma en la madrugada. El teléfono vibró sobre la mesa con un sonido urgente que hizo que mi corazón se acelerara. Álvaro contestó con voz temblorosa, y sus ojos se abrieron como platos al escuchar lo que le decían. Colgó sin decir palabra, y me miró con una mezcla de miedo y determinación. Sabía que ese momento marcaría el comienzo de un capítulo nuevo y oscuro en nuestra historia. Un capítulo en el que tendríamos que enfrentarnos no solo a nuestras heridas, sino a misterios que amenazaban con destruir todo lo que habíamos construido. Mientras la noche se hacía más profunda, yo sentí que una tormenta se acercaba, una tormenta que pondría a prueba no solo nuestra fortaleza como familia, sino también la capacidad de amar y perdonar en medio de la incertidumbre. Y aunque no sabía qué nos esperaba, estaba decidida a enfrentarla con la misma valentía que me había traído hasta aquí, porque, a veces, el amor verdadero no es solo sostenerse en los momentos felices, sino encontrar la luz en la oscuridad más profunda, incluso cuando todo parece perdido. Los días que siguieron a aquella llamada fueron un torbellino que arrastró todo a su paso. La tensión en casa se volvió palpable, como una cuerda tensa a punto de romperse. Álvaro no podía hablar mucho, pero sus silencios decían más que 1000 palabras. Yo, por mi parte, sentía como el peso de lo desconocido se clavaba en cada fibra de mi ser. Mientras intentaba mantener la calma por Mateo. Una mañana, el sol entraba tímidamente por la ventana cuando decidí salir a dar un paseo por las calles empedradas de Chinchón, nuestro pequeño refugio desde hacía semanas. El olor a pan recién horneado de las panaderías mezclado con el aroma del campo cercano me dio un respiro, aunque por dentro la inquietud no me dejaba en paz. Caminaba sin rumbo, observando a los vecinos que saludaban con esa familiaridad que solo un pueblo pequeño puede ofrecer, y sin embargo, sentía que estaba más sola que nunca. Me detuve frente a la Plaza Mayor, con sus casas de balcones floridos y el campanario que marcaba las horas con un sonido melancólico. En ese momento, recordé cómo hace apenas un mes habíamos sido expulsados de la casa de doña Carmen, y ahora, regresábamos para cuidar de ella, atrapados en una maraña de rencores, secretos y heridas abiertas. Sentí que mis pies se hundían en el suelo, como si la tierra misma quisiera retenerme, recordándome que no podía huir de lo que vendría. La escena se repetía en mi mente una y otra vez, la mirada fría de mi suegra, el abrazo de Mateo con su inocencia salvadora, y la promesa que Álvaro me hizo de que todo mejoraría. Al volver a casa, supe que ya no podíamos evitar enfrentar la verdad.
Aquel álbum de fotos que había visto era solo la punta del iceberg. La llamada nocturna nos había puesto en alerta, y sabíamos que debíamos descubrir qué secretos se ocultaban tras la fachada de dureza de doña Carmen. Por la tarde, mientras ayudaba a mi suegra a sentarse, noté que algo en ella había cambiado. La mujer fuerte y fría que nos había rechazado ahora parecía una sombra de sí misma, luchando contra fantasmas invisibles. Sus palabras eran confusas, su mirada perdida, y a veces, su voz se quebraba como una melodía rota. Intenté preguntarle sobre su pasado, sobre lo que la atormentaba, pero ella solo me respondía con evasivas o con un silencio pesado. Era como si llevara una carga demasiado dolorosa para compartir. Esa noche, mientras Mateo dormía plácidamente, sentí que tenía que hacer algo para romper el muro que nos separaba. Saqué el álbum de fotos que había guardado y lo abrí en la mesa del salón. Las imágenes me hablaban en un idioma que no conocía, pero que intuía lleno de dolor y arrepentimiento. Decidí que era hora de enfrentar la verdad, aunque eso significara abrir heridas que podrían sangrar de nuevo. Porque en el fondo sabía que solo con la verdad podríamos sanar, reconstruirnos y encontrar el camino hacia una familia unida, pero justo cuando pensaba que estábamos a punto de descubrir el secreto que nos había separado, un golpe inesperado nos sacudió con fuerza. Una carta llegó, sin remitente, con un mensaje críptico que anunciaba que el pasado no estaba dispuesto a quedarse enterrado. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, y que el destino nos había lanzado a un juego peligroso del que no podíamos escapar. Nuestra historia, pensaba, apenas comenzaba a desplegarse, y cada paso que dábamos nos acercaba más a un misterio que amenazaba con destruirnos, y mientras miraba la carta temblando en mis manos, supe que la única manera de sobrevivir era enfrentar juntos aquello que tanto miedo nos causaba. Porque a veces, las sombras más oscuras solo pueden disiparse con la luz de la verdad, aunque esa verdad duela más que cualquier herida. El silencio que siguió a la llegada de aquella carta fue ensordecedor. La sostuve entre mis manos, sintiendo el papel áspero y frío, como si guardara en su textura la promesa de un desastre inevitable. No había remitente, ni firma, solo unas palabras escuetas que parecían arrancadas de un puño cerrado. Lo que creíste olvidado, todavía no ha acabado. Esa frase me golpeó con la fuerza de un huracán. Me quedé inmóvil, con la mirada perdida en la tinta negra que parecía arder bajo la luz mortecina del salón. Álvaro, que había entrado en ese instante, vio la carta en mis manos y su rostro se tornó pálido, como si hubiera visto un fantasma. Sin mediar palabra, me abrazó, apretándome como si quisiera transmitirme toda su fuerza, pero yo sabía que la tormenta que se avecinaba no la podríamos detener con un simple abrazo. Las horas siguientes fueron un torbellino de pensamientos y emociones. Doña Carmen, ajena a la carta, dormía profundamente en su sillón, con la pierna vendada apoyada sobre un cojín, mientras Mateo jugaba con sus bloques de construcción, ajeno a la tensión que nos envolvía. Sentí que debía actuar, que no podía permitir que el miedo nos paralizara. La oscuridad y los secretos que habíamos arrastrado hasta entonces parecían multiplicarse, amenazando con devorar todo lo que habíamos logrado reconstruir con tanto esfuerzo. Recordé entonces un rincón olvidado en el trastero de la casa de Doña Carmen, donde semanas atrás había visto cajas cubiertas de polvo y telarañas. Era un lugar que nunca habíamos explorado, y que ahora, con la carta en mano, se convirtió en una tentación irresistible. Al día siguiente, con el corazón latiendo a 1000 por hora, convencí a Álvaro para que me acompañara a investigar. Subimos con cuidado, evitando hacer ruido, y abrimos la puerta del trastero que crujió como un lamento antiguo. Dentro, el aire estaba denso, cargado de un olor a tiempo detenido y humedad. Entre montones de objetos olvidados, encontramos una vieja caja de madera, cerrada con un candado oxidado. Álvaro sacó una pequeña navaja que llevaba siempre en el bolsillo y, tras unos minutos de esfuerzo, logramos abrirla. Dentro había documentos amarillentos, fotografías descoloridas y cartas manuscritas con una caligrafía que parecía de otro siglo. Al principio, todo parecía inofensivo, recuerdos y relatos de una vida que no habíamos conocido. Pero a medida que leíamos, una historia oculta emergía con fuerza, secretos de familia, traiciones, rencores enterrados que explicaban muchas de las heridas que nos habían marcado. Una carta en particular llamó mi atención. Estaba dirigida a Doña Carmen y hablaba de una deuda antigua, de una promesa rota y de amenazas veladas que ponían en peligro no solo a ella, sino a todos los que la rodeaban. El miedo que había en esas palabras era palpable,
y comprendí que la dureza de mi suegra no era solo un capricho, sino una armadura construida para protegerse de fantasmas que aún la perseguían. Sentí una mezcla de tristeza y compasión. Aquella mujer fuerte y fría que nos había rechazado llevaba dentro un tormento que ninguno de nosotros había sabido ver. Mientras releía las cartas, una sombra se movió en el fondo del trastero. Giré rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, la sensación de ser observada se clavó en mi piel como agujas. Sabía, en lo más profundo, que lo que habíamos descubierto era solo el principio. La verdad, con todas sus heridas y secretos, estaba a punto de salir a la luz, y con ella, el destino nos obligaría a elegir entre rompernos para siempre o unirnos más allá del dolor. Sentí entonces, con una intensidad que me estremeció hasta los huesos, que nuestra historia había cambiado para siempre. Y aunque el miedo me atenazaba, supe que no había marcha atrás, porque hay verdades que, por más oscuras que sean, deben ser enfrentadas, y mientras cerraba la caja, juré que haría todo lo posible para proteger a mi familia, incluso si eso significaba sumergirme en la oscuridad más profunda, porque en el fondo, sabía que solo allí, en ese abismo de secretos y mentiras, encontraríamos la llave para sanar y renacer. La caja cerrada cuya madera gastada parecía esconder siglos de historias no contadas se convirtió en el epicentro de nuestras vidas desde aquel día. Cada documento, cada fotografía antigua, cada carta que desvelábamos nos sumergía más en un laberinto de secretos familiares que jamás habría imaginado. Era como si hubiéramos desenterrado una jaula de fantasmas que, enfurecidos por haber sido olvidados, comenzaban a reclamar su espacio entre nosotros. Recuerdo una fotografía particularmente inquietante, una mujer joven, con el cabello oscuro y los ojos intensos, que no era otra que una versión más joven de mi suegra. En la imagen, su rostro mostraba una mezcla de determinación y miedo, como si supiera que algo terrible se avecinaba. Junto a ella, un hombre de mirada severa, cuyas facciones me parecían vagamente familiares, aunque no podía identificarlo del todo. Esa imagen se convirtió en un enigma que necesitaba resolver. Álvaro y yo pasábamos las noches leyendo las cartas a la luz tenue de una lámpara, intentando descifrar cada palabra, cada insinuación. La atmósfera en la casa se volvió densa, cargada de una tensión que se palpaba en el aire. Mateo parecía intuir que algo estaba cambiando, pues me regalaba miradas inquisitivas y preguntas silenciosas que yo no estaba lista para responder. Sin embargo, a pesar del peso de la incertidumbre, había en mí una determinación férrea. Sabía que no podía evitar lo que teníamos delante. La verdad, por dolorosa que fuera, era el único camino hacia la libertad y la paz. No podía permitir que los secretos del pasado continuaran dominando nuestro presente. Una tarde, mientras revisaba una de las cartas más recientes, encontré una frase que me heló la sangre: la herida que no se cierra, sangra en silencio hasta destruirlo todo. Era una advertencia, un aviso de que aquello que habíamos despertado no se quedaría en las sombras. Esa misma noche, mientras me preparaba para acostarme, escuché un ruido extraño procedente del pasillo. Mi corazón se aceleró, y con paso cauteloso salí de la habitación. No había nadie visible, pero sentí una presencia, una energía que me observaba desde la oscuridad. Traté de calmar mi ansiedad, recordando que el miedo a veces es solo un eco de nuestra imaginación, pero al volver a la habitación, encontré sobre la mesita de noche una nota escrita con una caligrafía desconocida que decía simplemente: no confíes en nadie. Mi respiración se volvió errática y un frío intenso me recorrió la espalda. ¿Quién nos estaba vigilando? ¿Quién quería que detuviéramos esta búsqueda? A partir de ese momento, la casa se convirtió en un escenario donde el pasado y el presente chocaban violentamente. Las miradas esquivas de doña Carmen adquirieron un nuevo significado, y cada silencio parecía esconder una amenaza. A pesar del miedo, sentí que debía proteger a mi familia, que debía ser fuerte por Álvaro y Mateo. Pero también comprendí que para hacerlo, teníamos que enfrentarnos a aquello que nos acechaba, aunque no supiéramos aún qué forma tomaría esa sombra. En medio de esa tormenta emocional, recordé las palabras de Álvaro la primera noche que nos dejó la casa de su madre: somos más fuertes de lo que creemos. Esa frase se convirtió en mi mantra, en la luz que me guiaba a través de la oscuridad, y mientras el reloj marcaba las horas en la vieja casa de Chinchón, supe que la verdadera batalla apenas comenzaba. La batalla por la verdad, por la familia, y por nuestro lugar en un mundo donde las sombras del pasado amenazaban con engullirnos. La carta, los secretos, la presencia invisible, todo era parte de un rompecabezas que debíamos resolver, porque solo enfrentando la oscuridad podríamos encontrar la luz que nos salvaría, y así,
con el corazón en vilo y la mente alerta, me preparé para lo que vendría, sin saber que muy pronto descubriríamos que la traición y el dolor podían esconderse en los lugares más inesperados, incluso en el corazón de quienes creíamos amar.